¿Lo bendiga, hermanos? Amén. La gloria y la honra es para nuestro Dios esta noche que nos ha dado ese privilegio de poder estar una vez más en su casa. Vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Bienvenido mi hermano Jimmy, que nos acompaña. Esperamos que no sea la primera ni la última vez, ¿verdad? Así es que vamos al estudio de esta noche, capítulo 16, para terminar ahora la epístola a los Romanos. Romanos capítulo 16. Leemos del 21 en adelante. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Vamos a leer del 21 al 24 y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. ¿Tenemos todos, hermanitos? Amén. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Alguien que me le ayude ahí a mi hermano Jimmy. 16, 21 de Romanos. Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sósípetre, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Incline su rostro. Vamos a pedir a Dios que sea Él el que bendiga esa palabra. Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendiga la vida de cada uno de los hermanos presentes en este lugar. Le pido, Señor, que sea usted hablando a la vida de cada uno, Señor, que sea usted edificando su vida, bendito Dios. Y le pido ahora que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, Señor, para que a esta hora no se diga nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se hable, Señor, sea para honrar y glorificar su santo y bendito nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes sentarse. Bien, estudiábamos en el pasaje anterior de cómo el apóstol Pablo hablaba de que había que hacer lo bueno y que Dios estaba con nosotros cuando hacemos el bien, pero cuando hacemos el mal sabemos que ¿quién estaba? Es el enemigo, el que quiere hacer el mal a los demás. Así que de eso hablábamos y ahora vamos a seguir terminando los saludos ahí y la despedida del apóstol Pablo. Así que dice ahí el versículo 21, iniciemos ahí, dice: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sósípater, mis parientes. Dice de que Timoteo es uno de los discípulos más atentos a la palabra que el apóstol Pablo escribió. Él estuvo allí incluso cuando escribió la carta a los romanos. Entonces, cuando andaba en los viajes misioneros, allí anduvo Timoteo. Y por eso es que el apóstol Pablo le dedica 2 epístolas, 2 cartas a Timoteo. ¿Por qué? Porque él admiraba al apóstol a Timoteo. Porque era un hombre dedicado desde su niñez. Desde que la abuela lo llevaba, dice, a la iglesia, luego su madre, él se dedicó al ministerio y se sometió y apoyó en todas las iglesias. Incluso fue pastor de la iglesia de Efesos y de muchas iglesias. Ahí lo tenía, él fue obispo. Y lo tenía el apóstol Pablo como uno de los supervisores de la obra. Así que, por eso es que aquí los saludos están primeramente a Timoteo, ¿verdad? Por eso dice: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sósípater, mis parientes, eran familiares. Así que en el versículo 22 dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Dice que ahí está saludando Tercio. Cuando en aquel tiempo a los esclavos no les ponían nombre, sino que les ponían primero, segundo o tercero. Y por eso que aquí dice yo, Tercio. Más adelante dice cuarto, ya vamos a ver eso. Así es que por eso que dice yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Ahí está hablando uno de los que, acordémonos que el apóstol Pablo tenía quien escribiera las cartas.
alguien andaba con él y Pablo le dictaba las cartas y él las escribía. Y por eso que dice ahí, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Versículo 23 dice, os saluda Gayo, dice, hospedador mío, y de toda la iglesia. Ahí está, ¿verdad? Otro de los colaboradores del apóstol Pablo, que dice que era hospedador y también de toda la iglesia. O sea, colaboraba con la iglesia. En su casa quizás tenía la iglesia. La obra ahí la tenía, ¿verdad? Pero la cosa es que apoyaba en todo momento la predicación de la palabra. Por eso dice, os saluda también, dice, Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Ahí está, ¿verdad? Hablando de Cuarto. Ya no es Tercio más atrás, y después sigue Cuarto, y así enumeraba a la mayoría de los esclavos ayudantes que tenían los santos. Así que por eso que está ahí este hermano, el tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Así que eran personas importantes. Sigamos ahí en el versículo 24. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice, sea con todos vosotros. Amén. Así es que ahí está, deseando que la gracia esté con todos nosotros. Eso es lo que dice, ¿verdad? Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es que ese es el deseo de cada uno, de esperar que la gracia de Dios esté con todos. Porque si no hubiera gracia, no estuviéramos aquí, no estuviéramos a los pies de Cristo. Porque ¿quién nos hubiera salvado? Si la salvación fue por la gracia de Cristo, por su sacrificio, por su muerte, por su resurrección y por su ascensión a los cielos. Esa es la obra que Cristo hizo, para que pudiéramos ser salvos y así estar a los pies rindiéndole honra y gloria. Por eso usted en todo tiempo tiene que honrar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él se merece toda gloria y toda honra. Ningún hombre se merece la gloria ni la honra. Usted y yo somos servidores de Cristo. Para algo nos ha llamado Cristo. Y por eso no dejemos de congregar, no dejemos de leer su palabra, no dejemos de orar. Siempre tengamos activa esa comunión con Dios, que es lo que Dios quiere para poder darnos la bendición. Pero si usted no tiene una buena comunión con Dios, su bendición va a tardar. Así es que esa gracia es la que Cristo quiere que usted y yo la tengamos presente. Que no fue en vano esa gracia, ese sacrificio que Él nos dio. Bien, iniciemos con lo demás sobre la doxología final que dice ahí. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, dice, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Dice de que eternamente era un misterio oculto. Es un misterio oculto. Es algo que nadie sabe y que no ha sido revelado por Dios. Pero a Dios le plació revelar este misterio. Este misterio que iba a venir a dar salvación al mundo entero. Amigos, enemigos, Dios los quería salvar. Porque para eso dice su palabra que Él vino a reconciliar consigo o con Él al mundo. Entonces ese misterio estaba oculto por los siglos. El principio de la creación del mundo y de los tiempos. Allí estaba oculto. Y no fue revelado hasta que Cristo vino y ofreció su vida. Así que por eso que dice ahí, y al que puede confirmaros según mi evangelio. ¿Quién está hablando ahí? El apóstol Pablo. Que dice que el que puede confirmar el evangelio que él predicaba, dice, y la predicación de Jesucristo, dice, según la revelación. Ahí está, ¿verdad? El único que puede confirmar lo que el apóstol Pablo andaba haciendo en todos esos viajes misioneros, en todas las ciudades, es Jesucristo. Él confirmó su evangelio a través de la gracia. Que se iba cumpliendo todo según el orden establecido en los tiempos. Ese misterio dejó de ser oculto para usted y para mí. ¿Por qué? Porque ahora usted ya sabe, yo ya sé que hay un misterio que no había sido revelado antiguamente a su pueblo Israel.
Pero Dios lo reveló a quien le plació. El misterio de dar salvación a los gentiles, al cual no habían sido tomados en cuenta en aquel tiempo. Solo había sido tomado Israel, por eso que dice allí, y la predicación de Jesucristo, o sea, la predicación de Jesucristo viene a confirmar que lo que Él hizo es una realidad, que la salvación es real, que la fe es real. Por eso que su fe no tiene que desmayar ni decaer. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a confirmar que Él es el autor y consumador de la fe. Hebreos 12, eso es lo que dice. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así es que la fe está ahí porque Cristo hizo ese sacrificio para que usted y yo tuviéramos fe. ¿Fe en qué? En que lo que Él hizo es perfecto, en que Él no se equivoca y que nunca se va a equivocar porque Él lo sabe todo y que no hay nada oculto para Él. El misterio estaba oculto, pero Dios lo conocía y Él tenía que revelarlo. Y por eso que dice ahí, según la revelación del misterio que se ha mantenido, dice, oculto desde tiempos eternos. Entonces, por la eternidad, ese misterio estaba ahí y se había mantenido oculto. Pero ahora vino el apóstol Pablo y lo confirmó. Vámonos a una cita ahí más adelante, Colosenses, capítulo 1, allá adelante. Colosenses 1, 26 y 27. Dice ahí, el misterio que había estado oculto, dice, después o desde los siglos y edades, pero que ahora, dice, ha sido manifestado a sus santos. Ahí está, ¿verdad? El misterio oculto. Lo que Dios no quería darle a conocer a aquel tiempo a la gente, ahora se lo reveló a sus santos. Veamos el versículo, dice, pero que ahora, dice, ha sido manifestado. ¿A quiénes? A sus santos, dice ahí. ¿Y quiénes son los santos? Todos los que hemos creído en Él. A nosotros nos ha sido revelado. Versículo 27 dice, a quienes Dios, dice, quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, dice, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahí está quién era nuestra esperanza. Ahí está lo que no había sido revelado a Israel. Que ese misterio iba a ser aclarado, pero a los gentiles, dice. ¿Por qué? Porque así le plació a Dios, en su infinito amor y en su infinito misericordia, darle a conocer a usted que usted podía ser salvo. Usted podía recibir la salvación por medio de su sangre. ¿Que cómo era? Por el sacrificio de Cristo. Porque recordémonos que antiguamente había montones de sacrificios, pero que ninguno podía quitar el pecado del mundo. Pero ahora el sacrificio único y verdadero fue el de Cristo Jesús. Y ese misterio se nos reveló a sus santos, para que conocieran y tuvieran esperanza. Por eso dice misterio oculto, revelado por Cristo Jesús. A todos los que creyeron en Él, a todos los que creen y a todos los que creerán. Cuando muchos no creen de que la salvación es por la gracia, que por creer en Cristo Jesús y recibirle, usted puede ser salvo y tener esperanza de vida eterna. Muchos no creen eso. Porque si el único sacrificio lo hizo Cristo, ¿cuál es el sacrificio que usted va a hacer? Nada más venir y adorar a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que usted adore a Dios de todo su corazón, agradecido por lo que Él hizo en esa cruz. Entonces ese misterio para usted y para mí ya no son desconocidos. Ya fue revelado a los santos, dice ahí, Colosenses 1, 26 y 27, ¿verdad? Así que ese era el plan perfecto de Dios. Que la misericordia, la fe y la esperanza estuvieran ahí por medio de Cristo. Y usted y yo teníamos que conocerlo porque a Cristo así le plació. No fue porque el hombre quisiera, no fue porque yo corrí, porque dice que no es para el que corre, sino para el que Dios tiene misericordia.
Y hasta ahorita Dios ha tenido misericordia de usted y de mí. Y la va a seguir teniendo mientras usted permanezca en Cristo. Así que ese es el misterio oculto que habla ahí, que fue revelado. Por eso dice, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Eso nunca pasó a ser revelado hasta que Cristo vino. Sigamos avanzando. Versículo 26. Dice, pero que ha sido manifestado ahora. ¿Cuándo dice? Ahora. Fue hoy. Que ha sido revelado o manifestado, dice, que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, ahí está por quién, los profetas empezaron a predicar la esperanza que había en Cristo y que había de venir. Por eso que allá en Deuteronomios 18 dice, ¿verdad?, de que Dios les iba a dar algo, que les iba a dar salvación eterna. Un profeta les daré, y a él tienen que oírles. Así que, por eso dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno. Ahí está, ¿verdad? Que las escrituras fueron dadas a conocer primero por los profetas, según Dios les mandó. ¿Quién los mandaba? Dios. ¿Quién los manda a usted y a mí a predicar el evangelio? Dios. Por eso no hay que olvidarse. El trabajo es para Dios, no es para el hombre. Y por eso que dice ahí, que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno. ¿Y qué quiere decir eterno? Por siempre, por los siglos. No cambia, es el mismo. Él no muere, Él no duerme. Él vive todo el tiempo. Él oye todo el tiempo. Por eso ustedes y yo en todo tiempo tenemos que clamar. ¿Por qué? Porque Él no va a oír a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana. A cualquier hora usted tiene que estar atento. Y si Dios le pone en su corazón orar a esa hora, ore. Que Dios le puede revelar muchas cosas que tiene ocultas hasta hoy para usted. Así que, por eso que dice ahí, que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, entonces no hay otro Dios. Solo el Dios eterno, el Dios que no cambia. Él no se enoja. Dice que es tardo para la ira y grande en misericordia. Por eso Él es eterno. Él sigue manteniendo su promesa de que un día os iba a venir a reinar con vara de hierro y va a mostrar su ira. Pero ahora en este tiempo de gracia, Él muestra su misericordia. Y usted y yo tenemos que creer. Porque cuando le creemos a Él, nosotros confirmamos la fe. Sigamos viendo ahí, dice, del Dios eterno. Se ha dado a conocer, dice, a todas las gentes. ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe. Ahí está, ¿verdad? Que nuestra fe se mantiene. ¿Cuándo? Cuando obedecemos. Por eso que dice, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe. ¿A quién obedece usted? A la fe de hombres, no, a la fe de Cristo. Porque en Él confiamos. Porque Él nos ayuda en los peores tiempos que nosotros pasamos en esta vida. En nuestras aflicciones, en nuestras pruebas, Él está ahí. Él está con su mano extendida, clamando a que vayan a Él. Porque a Dios le duele su corazón que las almas se pierdan. Así debería de ser usted. Que le doliera que las almas se perdieran. ¿Por qué? Por mi culpa o por su culpa. Pero en su misericordia le está esperando. Y que aquel que nunca le ha conocido, haya alguien que le lleve ese mensaje. Y ese alguien puede ser usted, obvio. Pero hay esperanza. ¿Por qué? Porque ahorita muchos están vivos por pura misericordia y no conocen a Cristo. Porque es la misericordia general. ¿Y cuál es la misericordia general? La que todos recibimos. El agua, el sol, el aire que respiramos son generales. Buenos y malos respiran. El sol lo reciben también. Por eso que el proverbio dice, ¿verdad? Que el sol sale para buenos y malos. Pero es
es misericordia general. Usted y yo tenemos la misericordia de haberle reconocido que Él nos salvó, que Él para eso murió, que derramó su sangre en esa cruz como un precio, el precio de salvación para su alma y la vida. Por eso tenemos que estar confiados en Él, y por eso dice que el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a toda la gente. ¿A quiénes dice? A todos. No dice que no hay nadie que no pueda dar o recibir esa palabra. Hay un mandamiento de Dios dado a toda la gente, dice, para que obedezcan. Entonces lo que Dios quiere es que usted y yo sea obediente. Porque ¿qué pasó con Satanás? Satanás se rebeló, ya no quiso ser obediente. ¿Y qué es lo que pasó? Dios lo destruyó. Pero como había trabajado a un pueblo, dice que se llevó la tercera parte de los hombres. Pero Dios lo aventó desde el cielo. Ahora usted y yo tenemos que seguir a Cristo y someternos, ser obedientes. Si Él nos manda a hacer algo, hay que hacerlo. Porque eso es lo que dice ahí. Dice un misterio que fue dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Entonces usted y yo estamos obligados por la palabra a predicar ese evangelio de fe, ese evangelio de salvación, lo que Cristo hizo en esta tierra. Usted y yo debemos de extender esa palabra. Debemos de llevar ese mensaje a aquellos que no le conocen. Porque ese es lo que hacía el apóstol Pablo. Para eso fue llamado, para ir a todos esos continentes, a Europa, a Asia, a África. Fue a varios países. ¿Y qué hizo? Predicar el evangelio. Dejar establecidas misiones o iglesias con pastores para que predican. Así que esa misión está para usted y para mí. Predicar el evangelio, llevar ese mensaje de esperanza, que la gente crezca en fe. Eso es lo que dice, para conocer a toda la gente es para que obedezcan a la fe. Entonces, ¿cómo va a crecer su fe? Primero leyendo su palabra, segundo asistiendo a su culto, luego orando, luego cantando alabanza, luego sirviéndole a Dios. Entonces hay muchas formas de obedecerle a Dios y de comunicarnos con Dios. Que esa comunión con Dios sea lo más constante, que no sea el tiempo, porque Dios está en todo tiempo. En todo tiempo nos da ese aire que respiramos. Si no lo diera, ¿qué pasaría? Muriéramos. Porque muchos, como vimos, ¿verdad?, que en la pandemia se necesitaba en todos los países un montón de respiradores mecánicos. ¿Por qué? Porque le faltaba el aire. Pero a usted y a mí nunca nos faltó. Siempre estuvo el aire. Dios siempre tuvo misericordia y nos cubrió. Pero porque usted dijo, le creímos. Si no le hubiéramos creído, bien solo hubiéramos dicho, hoy sí ya me morí. Claro, ya no hubiéramos muerto. Pero como por la fe que tenemos. Y es que para eso dice ahí, ¿verdad? Para que la gente, dice, obedezca a la fe. Pero a la fe en Dios, a la fe en Cristo, a la fe en lo que Cristo hizo, para que usted y yo nos salvara. Así que, hermano, usted y yo tenemos ese llamado de obedecer. Obedezcan a la fe, dice ahí. Seamos obedientes a lo que Dios nos manda. Para eso nos ha dejado su palabra. Para ver qué es lo que Dios quiere que hagamos. Eso lo hemos visto en los estudios. Hemos estado viendo en todos los capítulos. Como Dios quiere que nosotros nos sometamos a su voluntad, a tratar de hacer lo que Él quiere que hagamos. Y aquí lo dice ya por último el apóstol Pablo. Pero vamos, terminemos ahí en el versículo 27. Dice: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén, ¿verdad? Entonces dice de que no hay ningún sabio tan sabio como Dios. Solo hay uno, dice ahí, ¿verdad? Al único, dice. Aquel que se cree sabio no es nada.
Eso es lo que está diciendo. Al único y sabio Dios hay que darle la gloria. ¿Por qué? Porque esa gloria la hizo por medio de Jesucristo el Señor. Él y yo tenemos que darle la gloria. ¿Por qué? Porque nos ha dado vida hasta este momento. Nos ha dado familia. Nos ha dado donde vivir. Nos ha dado muchas cosas. Pero usted y yo debemos de creerle a Dios. Por eso es que dice ahí que al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Entonces, todo el tiempo, para siempre, por los siglos. No tiene que haber ningún momento que usted deje de pensar en Cristo Jesús. Y no tiene que haber ningún momento en que usted se le olvide que Cristo va a venir un día. Porque esa es la promesa que falta que cumpla. Que Cristo venga por su pueblo. Y si usted no lo cree, entonces ya se quedó. Pero los que esperamos su venida, dijo Pablo, esperamos la corona de justicia que Dios tiene preparado para todos los que esperan su venida. Por eso usted y yo esperemos que Cristo venga un día y que no se nos olvide, y que cuando venga nosotros estamos conscientes, ya vino. Y así eso va a ser un abrir y cerrar de ojos. No vamos a estarlo pensando. Ahora, en este tiempo que vivimos todavía, con ese tiempo de gracia, tenemos que creerle a Dios. Así que glorifiquemos a Dios. Y para terminar, vámonos a una última cita, ahí en Proverbios 2:6. Como dice de que es el único y sabio Dios, ¿verdad? Proverbios 2:6, para terminar ahí. Dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿por qué usted y yo debemos de pedirle a Dios sabiduría? Porque dice que es el único y sabio Dios. Porque Santiago lo dice en el 1:5 también. El que está falto de sabiduría, pídala a Dios y Él la va a dar. Eso es lo que dice Santiago. Así que usted créale a Dios. Crea que Él es sabio, que Él lo sabe todo y que Él no lo va a engañar. Muchas veces queremos engañar a Dios, pero no se puede porque Él lo conoce todo. Si usted tiene tiempo en su casa, lea el Salmo 139. Ahí habla de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, donde dice que Él todo lo conoce, que donde usted se meta, Dios ahí va a estar. Así es que no tratemos de engañar a Dios de que Él no sabe esto, no, Él todo lo sabe. Por eso dice, el único y sabio Dios, el Dios eterno de los siglos. La gloria para Dios, incline su rostro y digámosle, pues Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor.